Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Elohim. Gracias damos al Padre, nuestro Rey eterno, por bendecirnos, por manifestar su gloria, su poder sobre nosotros. Y en este tiempo, en medio de situaciones difíciles, problemáticas, en medio de crisis pandémica a nivel mundial, el Señor sigue siendo el amparo, el Señor sigue siendo la fortaleza, sigue siendo el refugio de generación en generación. Y creo que el Padre está llevando a la humanidad a que entienda que depende absolutamente de Él. Los medios científicos no son suficientes para contener esta plaga, mas, sin embargo, por la palabra de Dios nosotros sabemos que todas estas cosas tienen un plan perfecto y tienen que cumplirse. Dentro de esto, el Señor ha establecido el hecho de que cada ser humano tenga que buscarlo a Él, tenga que mirarlo a Él. Yo creo que todos los acontecimientos que se están dando, el Señor le está diciendo a la humanidad: vuélvanse a mí, busquen mi rostro, yo soy vuestro Salvador, yo soy vuestro sanador, yo soy vuestro libertador. Él es el Señor, Él es el que mueve su mano a favor de la humanidad caída. Él es la única esperanza de vida, de restauración y de salvación. Hacia allá el Señor nos está llevando en medio de esta situación crítica y difícil que se vive a nivel mundial. Muy bien, dejando a un lado eso, yo hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 32. Vamos a tomar la lectura ahí y quiero de alguna manera continuar con lo que compartí en la semana anterior, relacionado con el mes de Iyar o el mes de Sib o el segundo mes según el calendario hebreo, que en este mes tiene unas connotaciones poderosas. Justamente el día 15 de este mes se celebró el Día de la Independencia en Israel, cuando se reconoce prácticamente a Israel como nación libre, dándole el Señor una victoria extraordinaria, concediéndoles después a Israel el 14 de mayo del 48 como un estado libre, y prácticamente renace otra vez Israel como nación. Pero yo quiero hoy enfocarme en esa parte, pero quiero irme al origen, de dónde se origina, de dónde viene eso. Por eso es que Génesis capítulo 32 habla justamente de un encuentro sobrenatural y poderoso que el Padre, a través de su ángel enviado, tiene con Jacob. Y después de ese encuentro sobrenatural en Peniel, que significa el rostro de Dios, en ese lugar el Señor le cambia por nombre Jacob y le pone Israel. Y esa es la parte en la que yo me quiero hoy enfocar. ¿Qué significa Israel? Pero vamos a la historia bíblica. Dice así la palabra del Señor: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo Jacob: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Amén. Padre, gracias
por este tiempo maravilloso que nos permites unir junto a tus hijos, Señor, y poder compartir tu santa y bendita palabra. Gracias, Rey del cielo, por tu fiel amor. Gracias porque tus planes y propósitos eternos tienen que cumplirse sobre cada uno de nosotros conforme a lo que ya determinaste desde tu eternidad que tendría que ser. Señor, gracias por amarnos y bendecirnos. A ti sea siempre, Señor, toda la gloria, toda la honra, el poder, la autoridad, la pleitesía. A ti sea siempre el reconocimiento, Señor, por todas las edades. Amén y amén. Muy bien, esta es una de las historias, podría decirse, más impactantes en el sentido de cómo un hombre puede tener un encuentro sobrenatural con el Dios vivo y vivir para contarlo. Es algo similar a lo que vivió Moisés cuando subió al monte Sinaí y tuvo un encuentro cara a cara con el Señor y vio el rostro del Dios viviente. Como dice las Sagradas Escrituras, vio la gloria del Dios viviente de una manera extraordinaria. Estos encuentros son típicos del Padre Eterno. Él es el que se manifiesta, el que se da a conocer, y ese siempre ha sido su deseo. Y como dije, este es un tiempo en que el día 15 de abril se celebra, entre 14 y 15 de abril se celebra la independencia de Israel, que es el reconocimiento prácticamente de Israel como un estado libre, como una nación soberana, como el renacer de una nación de tiempos pasados, pero que por promesas divinas y eternas se ha mantenido vivo, se ha mantenido latente, y prácticamente en ese tiempo se cumple o se celebra 73 años prácticamente de independencia de Israel. Y dentro de todo esto se da en el mes de Iyar, sí, segundo mes del calendario hebreo. Pero hoy yo quiero enfocarme específicamente en por qué el Señor le puso Israel. Le cambió el nombre de Jacob, que es un nombre de vergüenza de alguna manera o de afrenta, porque significa el que toma el calcañar, o alguien que agarra o que engaña o toma lo que no le pertenece. Y el Señor le pone el nombre de Israel y establece un pacto prácticamente a partir de allí con Jacob. Establece un pacto para levantar de Jacob y de los hijos de Jacob una nación. Y esa nación es la nación llamada Israel. Y sabemos por la historia bíblica que la nación de Israel empieza con la expansión, sería de una familia que empezó con Abraham, continuó con Isaac y continuó con Jacob, al que el Eterno le llama después Israel. Y de allí de Israel nacen 12 hijos, tuvo otros hijos más, pero se hace mención de 12 hijos o 12 nombres que de allí en adelante se establecen como las 12 tribus de Israel y como el principio de del nacimiento de una nación al que el Señor hizo pacto, bendijo y establecería por todas las edades como una nación gloriosa, una nación de pacto, una nación bendecida, una nación de victoria, que llevaría sus normas, sus leyes, sus mandatos, su palabra eterna, y esa palabra la compartiría prácticamente con todas las demás naciones, los principios eternos del viviente. Ese es el plan perfecto del Señor, ese era el principio establecido para esta nación. Y hoy vemos a una nación de Israel, como dije, declarada Estado libre, soberano, en el 14 de mayo de 1948, hoy cumpliendo el 15 de este mes 73 años de esa independencia o de ese tiempo de independencia, de libertad para la nación. Pero ¿qué significa su nombre? Eso es lo que yo quiero enfocarme hoy. En el año 2012 el Señor me despertó en mi espíritu y me dijo: yo quiero bendecir a la iglesia y quiero que me entregue 21 días de ayuno.
cité a todos los líderes del ministerio Linaje del Rey y hicimos 21 días de ayuno según lo que el Eterno nos había ordenado hacer. Y algo glorioso aconteció en esos 21 días. Durante esos días el Señor siempre me despertaba con una frase o una palabra. Siempre me despertaba. Me recuerdo algunas frases como cuando me dijo: tu fe tiene que morir. Y yo no entendía bien cómo es esto que mi fe tiene que morir para poder dar vida a una nueva fe, ¿no? Y el Señor me habló de mi sistema de creencia. Mi sistema de creencia tiene que morir para dar paso a la emuna, a la palabra, a la fe, a la palabra que sale de la boca del Elohim, donde así como una semilla, como habló Yeshua Mashiach, tomando el ejemplo de la semilla de mostaza, que es caída sobre la tierra o puesta sobre la tierra, muere para poder dar vida a una planta. Asimismo, nuestro sistema de creencias tiene que morir, nuestras ideas quizás religiosas en las que hemos nacido, para poder dar vida a una nueva fe, a una fe en Yahshua HaMashiach, en Yahweh Elohim, una fe que nos va a llevar a la salvación de la vida eterna. Y una de las frases que más me impactó durante esos 21 días con las que el Señor todo el tiempo me despertaba a 5 y media de la mañana, me despertaba con esa frase. Y recuerdo que el Señor me dijo: el reino de Dios se establece a través del diseño de las 12 tribus de Israel. Así me dijo el Señor literalmente y me despierta. Empecé a investigar, a profundizar y me encontré con cosas extraordinarias. Y yo entiendo ahora por qué el Señor le cambia por nombre a Jacob y le pone Israel. Yo entiendo por qué ahora el Señor establece ese nombre glorioso prácticamente para esta nación que estaba en proceso de formación y que más adelante, después de la salida de Egipto, prácticamente se establecería como una nación libre y soberana en aquel tiempo, establecida por el Señor, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo escogido, un real sacerdocio, como dice las Sagradas Escrituras. Ahora bien, yo quiero profundizar en esto porque el Señor me estaba diciendo en aquel tiempo, dice: el reino de Dios se manifiesta, se establece a través del diseño de las 12 tribus de Israel. Y empecé a indagar, a buscar por el Espíritu guiado. El Señor me llevó a entender esta razón, por qué le pone Israel a Jacob y qué es lo que realmente significa a profundidad y qué es lo que busca el Señor. Recordemos que el número 12 representa gobierno, 12 tribus, 12 apóstoles, los cimientos de la gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén, que representa la iglesia. Tiene 12 cimientos, tiene 12 nombres y los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, está totalmente relacionado con lo que es el fundamento de Dios y el establecimiento de una capital de reino de gobierno sobre la tierra. Y de alguna manera el Señor establece un principio de gobierno a través de esto. 12 significa gobierno. Por eso es que originalmente, en su sentido más profundo, la palabra Israel o el nombre Israel significa el que gobierna con Dios. Hay algunos nombres con los que se le relaciona como príncipe de Dios, el que lucha con Dios o el que lucha con Dios. Son algunos de los nombres que se le atribuyen a este nombre Israel. Pero el nombre central o el significado central sería, para el nombre Israel, es el que gobierna con Dios. Príncipe de Dios también, porque la palabra príncipe significa gobernante elegido. Entonces, de alguna manera, está relacionado precisamente con el gobierno de Dios o la manifestación del que gobierna con Dios. Entonces, Israel, en su propósito original, fue creado por el Eterno para ser una nación que gobierne con Dios. Y a través de esa nación puede el Señor expander su santa palabra, sus mandatos eternos sobre todas las naciones de la tierra, sus principios de gobernabilidad,
todas las 613 normas que el Señor le establece a Israel fueron los principios de gobernabilidad para una nueva nación. Y esa ley, esa palabra, esos 613 mandatos, se constituyen prácticamente en la constituyente de Israel para este tiempo. Y esos principios permanecen hoy perennes y valorados. Por lo tanto, prácticamente la constitución de Israel está basada precisamente en estos principios eternos de Dios. Pero vamos a ir un poco más allá, porque no solamente le cambia por nombre a Israel el nombre de Jacob y le dice el que gobierna con Dios, el que va a gobernar conmigo, porque es una figura simbólica también profética de la iglesia de Jesucristo, el tabernáculo del Dios viviente, como dice el libro de Apocalipsis, la ciudad de Sión, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Es una forma figurativa, profética precisamente de este gobierno. Yahshua HaMashiach viene y le enseña a orar a los discípulos, y dentro del contexto de la oración que enseña en Mateo capítulo 6, hay una frase, expresión que dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea hecho sobre la tierra. Ese es el principio del cumplimiento profético de esta palabra o de este nombre Israel, el que gobierna con Dios. O sea, que el gobierno de Dios sea establecido sobre la tierra, que el deseo de Dios, la voluntad de Dios, los intereses del Señor, todas las bendiciones y los beneficios que representa este gran favor, esta gran bendición que el Eterno da a la humanidad cuando la gente entra y se sujeta o se somete a la autoridad gubernamental del reino de Dios. Y por medio de Jesucristo nosotros podemos entrar y ser parte del reino. Por eso es que cuando Yahshua viene, la primera expresión de predicación de Yahshua fue: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y todo el mensaje de Yahshua HaMashiach estuvo enfocado en el reino de Dios. 70 parábolas e ilustraciones que hablan acerca del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a, y todo el discurso de Yahshua HaMashiach en los 4 evangelios siempre estuvo enfocado en el reino de Dios y la manifestación de ese reino. Por eso él decía: el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros, mirad por vosotros mismos. Juan pregunta o manda a preguntar a sus discípulos hacia Jesucristo, y le preguntan si es él el Mesías o habría que esperar a otros. Y lo que le contesta Yahshua HaMashiach es que el reino de Dios se ha acercado. Porque si Yahshua HaMashiach por el dedo de Dios echa fuera demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha manifestado. Vedlo por vosotros mismos. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los cojos saltan, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el reino de Dios. Entonces, se manifiesta el reino de Dios como el establecimiento de un gobierno que vino a derribar, a destruir otro gobierno. Porque como está escrito en Romanos capítulo 5, verso 12, que por el primer hombre, Adán, la muerte, el pecado y todo eso, lo demás reinó o gobernó, pues por la presencia de el segundo Adán, Yahshua HaMashiach, el Redentor eterno, viene el gobierno de Dios, viene la manifestación de la vida, viene el rompimiento de un sistema de gobierno que estaba bajo el dominio de las tinieblas, de la oscuridad, y ahora viene un reino conocido como el reino de Dios, como el reino de la luz, y viene a romper toda oscuridad, toda tiniebla que estaba sobre la tierra. Por eso es que sigue siendo el mensaje de Yahshua HaMashiach un anunciamiento profético de lo que habría de venir. Por eso es que en el capítulo 4 de Mateo, verso 14, habla Yahshua HaMashiach y dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, Galilea de los gentiles, la tierra que vivió en sombras de muerte, la tierra que estaba en oscuridad, empezó a ver gran luz. En otras palabras, estaba anunciando el choque de fuerzas, donde un gobierno
de las tinieblas, movido por Satanás, estaba operando sobre la tierra, generando caos, destrucción, muerte. El Señor viene, vence a través de Yahshua HaMashiach y establece el reino de Dios sobre la tierra y viene a deshacer todas las obras de las tinieblas y establece sus principios eternos, gloriosos. Y la luz destruye las tinieblas, la luz disipa las tinieblas. Como está escrito, Juan capítulo 1, verso 4 y verso 5, el que era la luz, Yahshua HaMashiach, el que es la misma palabra viviente, Yahshua HaMashiach, vino y resplandeció sobre la humanidad, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra esa luz, contra esa palabra, contra ese reino. Por eso es que el reino del Dios viviente a través de Yahshua HaMashiach fue establecido sobre la tierra, y a través de ese reino establecido el favor, la bendición, la gracia y la gloria del viviente ahora en ese tiempo y en este tiempo y en todos los tiempos que nos toque vivir. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha manifestado, ha quebrantado las tinieblas, y como dice Colosenses 1:14, 13 y 14, nosotros hemos salido de las tinieblas para ser puestos en su luz admirable. Hemos sido sacados de la oscuridad, de la esclavitud, del pecado, y hemos sido llevados al reino de su amado Hijo, reino de justicia, de verdad, reino de amor. Esto es poderoso si lo podemos entender como el Señor lo ha establecido así. Muy bien, Israel, dijimos, Yisrael, el que gobierna con Elohim, quiere decir el representante legítimo. Es el símbolo representativo del gobierno de Yahweh en el Antiguo Testamento, que en hebreo se pronuncia Malchet Yahweh, que significa el gobierno de Yahweh manifestado sobre la tierra. Y el Señor toma o principia esta manifestación de su gobierno tomando como inicio las 12 tribus de Israel. Y aquí es donde el Señor, como dije en abril del 2012, que me llevó a esos 21 días de ayunos, Él me despertaba cada vez con una frase y Él me enseñó que el diseño del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra está de acuerdo al diseño original, que tiene que ver con los 12 nombres de los hijos de Israel. En otras palabras, el gobierno de Dios se manifiesta sobre la tierra cuando el significado de cada uno de los nombres de los hijos de Israel se manifiesta de alguna manera clara y evidente sobre la humanidad, y de alguna manera a través de estos nombres el Señor marca el principio también de vida, marca el principio de consagración y de dedicación para que su pueblo viva conforme a estos principios. Recuerde que es tan importante los nombres porque en Israel, y más aún antiguamente en la cultura antigua, el nombre era algo muy valioso e importante, porque el nombre marcaba el principio y el final de aquella persona. El nombre marcaba el inicio y el propósito por el cual esa persona nació. Por eso es que generalmente los nombres iban de acuerdo a las experiencias. El nombre iba de acuerdo a el propósito, el plan para aquella persona que nacía. El nombre era el que marcaba el destino, era el que marcaba el propósito, el que marcaba el camino, señalaba el camino o el destino que esa persona iba a tener en el futuro. Por eso es que es tan importante. Y cuando el Señor le dice a Jacob que él va a cambiar su nombre y ya no se llamará Jacob, sino que ahora se llamará Yisrael o Israel, entonces desde allí el Señor estaba haciendo un nuevo nacimiento en la vida de Jacob, el que ahora se llama Israel, o empezaría a llamarse Israel, y estaba provocando un nacimiento espiritual, porque no era un nacimiento natural. Es lo mismo que dice la palabra cuando habla en Juan 1:12,
cuando dice que a todos los que le hemos recibido, hemos tenido el derecho de ser llamados hijos de Dios, que no hemos nacido nosotros de carne, sino que hemos nacido por el Espíritu. Lo mismo que dice Juan capítulo 3, cuando Yahshua HaMashiach le habla a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para ver el reino, para entrar en el reino y para manifestar el reino, necesitamos obligatoriamente nacer de nuevo. Y la experiencia que tuvo Jacob en aquel lugar llamado Peniel, al que llamó Peniel, porque recuerde que los lugares y las personas tomaban nombre por acontecimientos que ocurrían ahí, y por eso Jacob le dice, el llamado Israel ahora le dice: este lugar se llamará Peniel, porque Peniel significa rostro de Dios, porque hoy yo he visto a Dios cara a cara y estoy vivo para contarlo y anunciarlo. Aleluya. Esto es tiene un significado muy fuerte. Entonces el Señor le cambia, le dice: has nacido de nuevo ya, Jacob, ahora eres una nueva criatura, ahora has nacido en el reino de Dios. Es necesario que todos nazcamos en el reino de Dios. Hay un error fundamental que se establece a veces en las congregaciones cristianas, y es el hecho de que a veces la gente cree que ha nacido en una o tal denominación. Alguien nació en la Cuadrangular, en la Alianza, en la Bautista, en la Asamblea, y la gente dice: yo soy 100% bautista, yo soy 100% aliancista, yo soy 100% de tal o cual denominación. Y ese es un error terrible, porque los que hemos nacido, nacimos en el reino de Dios. Lo que hemos nacido en Yahshua HaMashiach, nacimos es en el reino de Dios, indistintamente de la misión en la que conociste al Señor. Pero tú no naciste en esa misión, tú no naciste con ese nombre, tú naciste en el reino de Dios, en el reino de Dios. Tú naciste para el reino de Dios, para servir a Dios, para engrandecer su nombre, indistintamente de lo otro. Entonces a veces vienen las luchas por la predominación. No es que mi denominación es la que tiene la sana doctrina. No es que la Alianza es la que tiene la sana doctrina. Es que la Bautista que tiene la sana doctrina. Es que la Cuadrangular, la Asamblea, la Menonita y cualquier misión, la Trinitaria y todo eso, son las que tienen la sana doctrina. Y es un error terrible y garrafal, porque la sana doctrina es la santa y bendita palabra viviente que es Yahshua HaMashiach mismo y la manifestación de su reino. Y por eso el Señor vino a quebrantar todos estos tipos de ideas y pensamientos que todavía están en la mente o en el corazón de los cristianos. Las denominaciones de alguna manera generan una forma de fraccionamiento o de división. El reino unifica. Se unieron las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel vinieron y, como dice 1 Crónicas capítulo 12, establecieron a David como rey sobre Israel. David conquistó Jebus, antigua Jerusalén, y estableció en Jebus a la que llamó Jerusalén la capital del reino de su reinado en aquel tiempo. Entonces hay un principio eterno que se establece allí. Todo tiene que ver con estos nombres. Estos nombres contienen códigos de reino que tienen que ver con exigencias y demandas que el Padre tiene sobre su pueblo o para su pueblo. Tiene que ver con exigencias y demandas. Y en la medida que nosotros lo vayamos estudiando, ustedes se van a dar cuenta cómo el Señor, a través de la revelación que hay o los códigos de reino que hay en cada uno de los 12 hijos de Jacob, que se mencionan como las cabezas o tribus, cómo a través de esos nombres el Señor establece los principios de gobernabilidad y también establece la demanda colectiva para el pueblo, cómo debe ser el pueblo, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios demanda del pueblo. Y estos mismos principios son los mismos principios que el Señor demanda hoy para nosotros. Son los mismos principios. El Señor demanda
para nosotros esos principios eternos. Muy bien, vamos a hacer un estudio. Yo los voy a nombrar estas 12 tribus de Israel, no en el orden de su nacimiento, sino en el orden que el Señor lo estableció como principio, porque sabemos que dentro de los 12 hijos de Jacob, los levitas o Leví, no se consideró dentro de las 12 tribus como para darle una herencia territorial, porque ellos fueron elegidos como sacerdotes al servicio del Dios Santísimo, y se le dio a ellos la mejor parte en este sentido: ser ministros del altar, ministros que glorifican al Señor y que son los mediadores, o fueron establecidos como mediadores entre Dios y los hombres en ese principio. Muy bien, vamos a empezar las 12 tribus de Israel y vamos a empezar a describir cada una de ellas, empezando por la tribu de Judá o la tribu de Yehuda. La tribu de Judá o de Yehuda tiene un significado este nombre, y el nombre es sea él, o sea, Elohim, alabado. Ese es el significado del nombre de Yehuda: sea él, Elohim, alabado. Y Judá fue una de las tribus a las que se la escogió, la eligió a Jacob para que presidiera el día en que tenían que irse a encontrar con José en Egipto. Y fue Judá el que se puso a la cabeza, o fue puesto a la cabeza, ¿no? Entonces esto tiene que ver con una connotación profética poderosa. Esto está en Génesis capítulo 46, verso 28. Entonces, ¿por qué Judá está a la cabeza y no Rubén, que debería ser por ser el primogénito? Por principios establecidos por el Señor desde antes. Y no quiero enfocarme en eso, porque si no me voy a desviar del tema. Cuando Israel, el que antes se llamaba Jacob, estaba en el lecho de su muerte, dio a la tribu de Judá las bendiciones de la primogenitura. Eso está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 49. Por eso es que a la cabeza de las 12 tribus de Israel va la tribu de Judá. Está ubicada así en la formación de los campamentos. La tribu de Judá también sigue estando a la cabeza. Es la primera tribu que se ubica y está a la cabeza porque es el principio eterno. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El Señor está revelando a su pueblo que el camino a la conquista de los reinos de la tierra inicia en la adoración, inicia en la alabanza que se da ante su trono. Aleluya. Yahshua HaMashiach dijo: solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás en el tiempo en que fue tentado en esos 40 días. Al final de ese tiempo, Mateo capítulo 4, del 1 al 11, allí al final, Él dice, cuando es llevado a las montañas más altas de la tierra, quizás al volcán Chimborazo, que es la montaña más alta en relación al nivel del mar, o en relación, a la ubicación geográfica. Entonces lo llevó quizás allí, y allí le muestra todos los reinos de la tierra. Y en ese lugar el Señor le dice a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Porque la tentación estaba en que le dijo: todos los reinos de la tierra serán tuyos, todos los reinos de la tierra serán tuyos, solo con una condición: si postrado ante mí me adoras. O sea que aquí hay una connotación, una revelación importante y fundamental, y que el principio de toda la existencia humana, el principio de toda la historia humana, está enfocado en una guerra profética por la adoración. Todo lo que se da es por la adoración. Por eso es que el enemigo, cuando en su momento, según Isaías 14 y Ezequiel 28, él quiso poner, dice, su trono y levantar su trono junto al monte de Dios, en los lugares altos, para ser adorado.
cómo se adora al Dios verdadero. Por eso es que Yahshua HaMashiach vence a las tinieblas y al mismo Satanás, diciéndole o haciéndole, declarándole: solo al Señor tu Dios adorarás y solo al Señor tu Dios servirás. Entonces el camino a la conquista de los reinos en la tierra inicia en la adoración y en la alabanza. Aleluya, inicia allí, en la adoración y en la alabanza. La verdadera razón de la guerra espiritual entre la luz y las tinieblas, desde sus inicios y desde sus principios, es la alabanza. Yo quiero citar unos pasajes bíblicos que Yahshua HaMashiach utiliza para describir aquello, y uno de ellos es Mateo capítulo 21 verso 16, que dice así: y le dijeron a él Mesías. Ese está en la versión Hadasha, Bridge Hadasha, 1999. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Porque los niños y los adolescentes alababan al Señor y daban honra y gloria y alabanzas a Yahshua HaMashiach. Y el rabino Melech HaMashiach, el maestro Melech HaMashiach, les dijo: ¿nunca leíste Mipi Olelin Be Yokin Yisata Osh, que significa de la boca de los niños y de los infantes perfeccionaste la alabanza? Aleluya, el principio para la conquista del reino, el principio para conquistar los reinos en la tierra, el principio para vivir en la victoria, el principio para vivir en autoridad, el principio para poner al enemigo bajo nuestros pies, el principio para aplastar a las tinieblas y vencerla, es la alabanza, es la adoración. El principio para destruir todo mal es alabar a Dios, exaltar su nombre, glorificarlo. El principio para deshacer las obras de las tinieblas sigue siendo la alabanza y la adoración delante del trono del Padre. El principio para sujetar la tierra, las aguas, los aires, sigue siendo la alabanza y la adoración. Ese es el principio, aleluya. El principio de gobernabilidad en el reino de Dios siempre será alabanza y adoración al único Dios verdadero, al Santo de Israel, al grande, al poderoso, al soberano, al sublime, al único y verdadero Santo, Rey y Señor. Aleluya. La adoración es el código o la llave del reino que revela los diseños de cómo se adora en los cielos, para que de esa misma forma como se adore en los cielos, también sea adorado el Señor en la tierra. Ese mismo principio: venga tu reino, que se haga tu voluntad en los cielos, así como se hace, que se haga tu voluntad en la tierra, así como es en los cielos, es el mismo principio de la adoración. Venga tu reino, que se adore en la tierra como se adore en los cielos, que se adore en la tierra como los ángeles adoran en los cielos, que se adore en la tierra como el Señor nos revela en Apocalipsis capítulo 4, cuando los 24 ancianos, que son símbolos de 24 tronos, que representan a las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento, a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, y establece el principio del gobierno total y absoluto de todos los tiempos y eternos, en esa figura simbólica de 24 tronos. Y allí está representada la iglesia, la nueva Jerusalén, la esposa amada del Cordero, desde la antigüedad hasta hoy y mañana, desde el principio hasta el fin, desde el Aleph hasta el Tav, desde el inicio hasta su final. Se manifiesta la adoración en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las edades, por los siglos de los siglos. Se adora el viviente. Habla de 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes representan toda la creación. Representa todo lo que ha sido creado en los cielos, en la tierra, en las aguas, debajo de las aguas, todo lo que ha sido creado. Y por lo tanto, 24 ancianos, 4 seres vivientes y las 3 cortes principales de ángeles, ángeles tronos, ángeles serafines y ángeles querubines, adorando al Señor a plenitud,
en Apocalipsis capítulo 4, delante del trono del Padre. Por eso es que la adoración es delante del trono del Padre. Cuando tú adoras, cuando expresas alabanza, cuando expresas adoración, tú estás delante del trono del Padre, estás a sus pies. Por eso la figura simbólica profética de los 24 ancianos que se arrodillan, que se postran delante del Padre o del trono y que toman sus coronas y las lanzan o las ponen a los pies del Padre, donde el hombre se rinde, donde la humanidad se rinde, donde la iglesia se rinde, donde la iglesia se humilla, se quebranta, reconoce al Dios que vive para siempre. Allí, en ese acto poderoso y sobrenatural, en ese acto glorioso, se establece la perfecta adoración al Rey que vive para siempre. Aleluya. Yo escribí un libro y ese libro tiene por nombre La Perfecta Adoración y está basado precisamente en esta parte, porque en el 2007 el Señor a mí me dio una palabra, y esa palabra que me dio a través de un joven profeta fue: enséñale a mi pueblo a adorar y entonces ellos verán mi gloria. Y empecé a buscar, a profundizarme en el tema, me convertí en un adorador profundo de Dios y el Señor me empezó a revelar muchas cosas sobre eso, y tengo prácticamente 2 libros escritos con relación a eso. El uno se llama La Perfecta Adoración y el otro se llama La Guerra Profética por la Adoración. O sea, es un asunto de que cuando alguien empieza a buscar el rostro de Dios de una manera profunda, íntima, reconociendo prácticamente la dependencia total hacia el Eterno hace lo que tiene que hacer con aquella persona y le muestra cosas y secretos muy escondidos, muy profundos. Y es a lo que el Señor quiere realmente llevarnos a nosotros. A través de la alabanza nosotros podemos entrar en una profunda intimidad con el Padre. Uno de los principios que el Señor me reveló cuando se habla de la revelación de los niveles del espíritu de la profecía o del ministerio profético en su primer nivel. Lo primero que el Señor nos enseña en ese primer nivel es, número 1, que Él es santo, y número 2, que Él es al que se debe adorar, y por lo tanto el Señor nos revela los diseños de la adoración. Y eso está ahí mismo en Apocalipsis capítulo 4, está allí, porque allí la declaración de los ángeles dice es: santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Habla de la santidad. Isaías capítulo 6 tiene un encuentro sobrenatural, una visión gloriosa, y las palabras que escuche es: santo, 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 Yahweh Elohim, toda la tierra está llena de su gloria. Es la palabra, es la frase. Lo primero que el Señor te revela y te muestra en los niveles proféticos o del ministerio profético es su santidad y los diseños para adorar la santidad de Dios. Por eso es que cuando uno lee Salmo capítulo 96, verso 8, verso 9, uno encuentra allí que dice que hay que adorar al Señor, el Eterno, de acuerdo a la grandeza de su nombre, que hay que adorar al Eterno de acuerdo a la hermosura de su santidad. Ahí encontramos la adoración en espíritu y en verdad, de acuerdo a su nombre, en verdad, de acuerdo a la hermosura de su santidad, en espíritu. Entonces adoramos al Padre en espíritu, adoramos al Padre en verdad, adoramos al Padre por la inspiración del Espíritu de Dios, por la revelación del Espíritu de Dios, pero adoramos al Padre por la revelación de su palabra, por la revelación de su nombre, por la revelación de su gran nombre, por el conocer su palabra. Yahweh el Elohim tiene su manifestación, y su manifestación es en lo creado, en su palabra, en Yahshua HaMashiach. Por eso es que el libro de Proverbios, cuando habla de la sabiduría, tomando una figura simbólica de la sabiduría como si fuera alguien real, y lo menciona como si fuera un nombre propio a la palabra sabiduría, y habla de 7 pilares de la sabiduría,
Y los 7 pilares de la sabiduría es la revelación de aquel que es la palabra. Y 4 de esos pilares de la sabiduría están enfocados en que la sabiduría es la misma revelación de la palabra, y la revelación de la palabra es la misma revelación de Yahweh el Elohim, porque por la palabra de Yahweh Elohim, dice la escritura, fue creado todas las cosas. Génesis 1. Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne, la palabra del Elohim Yahshua HaMashiach, manifestado de manera visible. Su palabra escrita, el Ruja HaKodesh, su espíritu, es la palabra viviente, es el rema del Dios vivo manifestado, es el que cumple y ejecuta todo lo que está escrito y diseñado desde el principio y que salió de la boca del Elohim. Y todo esto tiene que ver con estos principios eternos y gloriosos. Y el Señor dice: el camino a la conquista de los reinos sobre la tierra empieza en la alabanza, en la adoración. Y la alabanza y la adoración es ante el trono del Padre. La alabanza y la adoración es el lenguaje del reino. La alabanza y la adoración es la forma de intimar, de comunicación en el reino de Dios. Por eso día y noche, dice la Sagrada Escritura, es Ezequiel 1, Isaías 16, Apocalipsis capítulo 4, día y noche, sin cesar, eternamente, se le rinde honor, se le rinde alabanza, se le rinde gloria, se rinde honores al Rey que vive para siempre, al Rey de los siglos. Los ángeles tronos que giran alrededor del trono del Padre, que son los únicos ángeles que manifiestan la diversidad de los colores primarios. Los serafines, que son los que llevan la alabanza y la adoración delante del trono del Padre de parte de la iglesia. Aleluya, como dice Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 5. Y los ángeles querubines, que son los que están alrededor del trono del Padre y los que resguardan la verdadera adoración al que vive por los siglos de los siglos. Eso es poderoso. Por eso el Señor dice que el reino de Dios se establece o se manifiesta a través del diseño de las 12 tribus de Israel. Y el primer nombre que se menciona en la revelación que el Señor entrega es Yehuda, la tribu de Judá. Y la tribu de Judá significa sea Él alabado, sea Elohim alabado. Eso es lo que significa, sea Elohim alabado. Aleluya. Entonces, la verdadera manifestación del reino de Dios empieza en la adoración. La adoración existe desde antes que el hombre fuera puesto en el huerto del Edén. La adoración existe desde la eternidad. La adoración existirá por la eternidad. El oficio mayor que todo el pueblo de Dios redimido por la sangre del Cordero, que toda la creación restaurada, que el cielo nuevo y la tierra nueva será manifestado en aquello, pues tendrá como labor primaria adorar al que vive por los siglos de los siglos. La adoración es el Aleph, la adoración es el Tav, la adoración es el principio, la adoración es el final. El reino se establece por la adoración, el reino se muestra por la adoración, la gloria del viviente se mueve por la adoración. Cuando su pueblo adora, las cosas cambian. Cuando su pueblo adora, algo acontece. Mientras el pueblo de Dios adora, el Señor está ministrando milagros, prodigios, maravillas y sanidades. Cuando su pueblo exalta la gloria del Elohim, entonces las murallas y toda fuerza contraria del enemigo caerá. Así como en Jericó sonaron las trompetas, los shofares sonaron 13 veces en su totalidad, 6 veces, uno por cada día durante los primeros 6 días, y 7 veces el último día, el día 7, sonó 7 veces, 13 veces en total, anunciando algo nuevo, porque el número 13 representa un nuevo principio, un nuevo comienzo que sigue al gobierno y al reino de Dios, porque ese es el número 12. Un nuevo principio, un nuevo comienzo. El reino de Dios se ha establecido, el reino de Dios se ha manifestado, el reino de Dios está gobernando. Aleluya, qué poderoso. Sonaron los shofares, la alabanza, la adoración, el arca del pacto, la alianza iba adelante, los sacerdotes llevaban en sus hombros el arca del pacto, el río Jordán se abrió, las murallas cayeron. ¡Qué glorioso! Gedeón tocó shofares, Gedeón
quebró los cántaros, Gedeón levantó la luz, la lumbrera, que es la revelación de la palabra eterna del viviente, sonó los shofares y el ejército enemigo fue destruido, se destruyó entre sí mismo. Y el pueblo eterno del Padre fue liberado. Esa es la alabanza, la que hace que el enemigo quede bajo tus pies. Adora al Señor en todo tiempo, adora al Señor en todo momento, adora al Señor cuando hay pan en la mesa, adora al Señor cuando no hay pan en la mesa, adora al Señor en todo tiempo y en todo momento, adora al Señor cuando estés en plenitud de vida, en salud, en forma. Adora al Señor cuando estés en algún problema o malestar o alguna situación de enfermedad. Adora al Señor. Como dice uno de los salmos, creo que es el Salmo 147, pero por ahí está, dice: aún en la cama mullirás, o sea, adorarás, glorificarás, honrarás. Aunque estés en una cama, allí en esa cama adora al Señor, allí en esa cama exalta al Señor, allí en esa cama glorifica al Rey de los Reyes. Ahí declara tu sanidad, ahí declara tu libertad, ahí declara la vida del Elohim obrando a tu favor, ahí declara la bondad, la Rajén, la misericordia del Dios viviente sobre tu vida. Ahí declara Hashem Rajén, Hashem Rajén, misericordia por tu gran nombre, misericordia por tu gran nombre, Hashem Rajén. Ahí declara la gloria del Eterno. Adóralo en todo tiempo, adóralo en todo momento, adórale en cualquier situación, sea crítica, negativa, cualquiera que sea tu circunstancia. Levanta una alabanza, levanta una adoración, levanta un altar de adoración. En cualquier lugar donde tú estás, haz alabanza, haz adoración. En cualquier lugar donde tú estás, levanta un altar viviente para el que vive por los siglos de los siglos. Si estás en tu casa, levanta un altar de adoración al que vive. Si estás en tu trabajo, levanta un altar de adoración al que vive. Si estás de viaje, levanta un altar de adoración al que vive. Si estás en las montañas, levanta un altar de adoración allí. Si estás en los valles, levanta un altar de adoración allí. Si estás en las cordilleras, levanta un altar de adoración. Si estás en el mar, levanta un altar de adoración. Si estás en los ríos, levanta un altar de adoración. En cualquier lugar donde tú estés, levanta un altar de adoración al Rey que vive por los siglos de los siglos, al Rey eterno, al Rey de gloria. Aleluya. Qué maravilloso. La adoración es el código o la llave del reino de Dios, que revela los diseños de cómo se debe adorar a Yahweh Elohim, y Yahshua HaMashiach lo enseñó. Se adora en espíritu y en verdad, se adora por la revelación del gran nombre, de su nombre, se adora así, y toda adoración empieza en Él. Por eso es que la adoración clásica de Israel siempre lleva consigo la expresión Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Siempre va a llevar esa expresión, porque la adoración siempre estará enfocada en Él. Toda bendición hacia la tierra, toda bendición hacia las aguas, toda la bendición hacia la provisión, siempre tiene que darse en inicio esta oración, en donde se adora y se reconoce a Yahweh Elohim, al Melech Haolam, al Rey, Señor del universo, creador de todas las cosas, como el dueño de todo y como aquel que trae bendición sobre todas las cosas. Qué maravilloso. Por eso es la expresión Baruch Atah Adonai. Aleluya. Melech Haolam es la expresión, siempre va acompañado. Las 7 bendiciones que el Señor da en Génesis capítulo 1 para Adán y para Eva tienen la expresión Baruch Atah Adonai Melech Haolam. Rey, Señor del universo, Rey Dios Adonai, nuestro Señor, bendito eres tú, Señor Rey de los cielos y de la tierra. Siempre va enfocada la bendición hacia Él. Toda expresión de bendición tiene que ser enfocada al único y verdadero Dios, para que sea una adoración perfecta, para que sea una adoración en obediencia, en sujeción, en sometimiento, para que sea una adoración que reconoce al único y verdadero Dios, al Santo, al Elohim, al Rey de la tierra. Como dice Malaquías capítulo 1 y capítulo 2, porque en todos los 4 cabos de la tierra es reconocido el nombre de Yahweh Elohim. Al norte, al sur, al este y al oeste se reconoce el gran
gran nombre, aleluya, Hashem, el nombre, el gran nombre de el Elohim, el Rey Eterno. Y la adoración reconoce al Dios que vive para siempre. Aleluya, qué poderoso, qué extraordinario. Aleluya. El Señor quiere que nosotros aprendamos a adorar en la tierra como se adora en el cielo. Quiere el Señor que nosotros nos convirtamos en verdaderos y profundos adoradores. Mire, le voy a revelar un secreto. La gente muchas veces está en pos de los ministerios. Quiere ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y esto no es tanto del que quiere, sino de a quien el Señor llama, elige y escoge. La gente quiere tener un título ministerial. Y si lo tiene, pues está bien, gloria a Dios. Gloria a Dios si lo consigue. Pero lo que el Eterno busca no es apóstoles, no son profetas, no son evangelistas, no son pastores y maestros. Lo que el Eterno busca, Yahshua lo dijo, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores. Conviértete en un adorador del Padre Celestial. Conviértete en alguien que se postre delante del trono del Padre. Conviértete en alguien que ponga sus coronas, sus logros, sus éxitos en la tierra a los pies del trono del Padre. Conviértete en alguien que reconoce, que se humilla, que se quebranta, que depende absolutamente del Dios y Padre. Humilla, quebranta tu corazón, tu espíritu delante del Dios y Padre. Reconoce que Él es el Elohim. Reconoce que Él es el Señor. Que si algo tienes es porque Él te ha bendecido. Que si algo posees es porque Él te lo ha entregado. Que si vives en esta tierra es porque Él ha puesto la tierra para que tú vivas. Que si has alcanzado éxitos en la vida es porque Él está contigo. Es porque Él te ha bendecido. Es porque Él se ha manifestado sobre ti, sobre tu vida de una manera gloriosa y extraordinaria. Es porque Él le ha placido. Es porque a Él lo ha querido. Es porque Él es el que te ha dado la gracia, te ha dado la vida, te ha dado años y días para que disfrutes de todo el bien que ha derramado sobre tu vida. La adoración es un reconocimiento total, profundo, donde todo lo creado, visible o invisible, se postra y se rinde ante el único y verdadero Santo Dios. Por eso es que el camino a la conquista de los reinos en la tierra viene por la adoración y por la alabanza al mi único y santo Dios, por levantar altares de adoración en la tierra, en las naciones de la tierra. Por eso es el énfasis del altar mundial de adoración de las naciones 24/7. Ya estamos 72 naciones incluidas allí. Y la idea principal es levantar altares de adoración en todas las naciones de la tierra. Aleluya. Esa fue la orden que el Señor me dio acá en Puerto Viejo, Manabí, Ecuador. Levantar un altar de adoración y lo hemos hecho, aleluya. Levantar un altar de adoración en este lugar. Desde el 2011 el Señor me dijo, regálame 7 días de adoración, los primeros 7 días de cada mes. Regálamelos en adoración, y los 7 primeros días de cada mes le damos adoración a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y este año gloriosamente el Señor, íbamos por el día 6, en enero 6, y el Señor me dice, todo el mes de enero quiero adoración, y le entregamos todo el mes de enero, la primicia de las primicias, el primer mes del año según el calendario occidental gregoriano. Le entregamos a Él toda la adoración, el primer mes del año. Le entregamos, y la adoración es primicia, y la primicia redime el resto del año. Tenemos su favor, tenemos su bendición, tenemos su protección, tenemos su cuidado, tenemos la seguridad de que su mano estará siempre delante de ti, protegiéndote de todo mal, echando fuera toda actividad maléfica, destruyendo y deshaciendo las obras de las tinieblas que quieran levantarse contra ti, porque tú estás cubierto por la alabanza, estás cubierto por la adoración, estás cubierto por las glorias del que vive por los siglos de los siglos, porque tu lugar es a los pies del trono del Padre, y en ese lugar no hada inmundo puede entrar. Las obras de las tinieblas son destruidas. La maldición
es rota y quebrantada, y nada, absolutamente nada, te puede destruir, porque tú eres luz, porque estás cubierto en la sangre del Cordero, porque el enemigo no puede contra ti, porque tiene la orden de que no puede tocar ni tus finanzas, ni tus generaciones, ni te puede tocar a ti. Aleluya, qué grande, maravilloso nuestro Dios, digno de ser alabado, digno de ser bendecido, digno de ser reconocido. Por eso nos gozamos y nos alegramos a profundidad cuando exaltamos su gran nombre. Para casa, linaje del Rey, esos primeros 7 días de cada mes son los días más gloriosos de todo el año. Son los días más especiales porque levantamos un altar de adoración en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, y adoramos a aquel que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Quiere decir, gente llena de la unción, gente que se mueve en la dimensión del espíritu, gente que se mueva direccionado por el Espíritu, gente que se mueva bajo la inspiración y bajo la revelación del Espíritu. El Eterno quiere adoradores en verdad, gente que entienda que su gran nombre merece toda gloria, todo honor, toda alabanza. Gente que entiende que Él es el único sabio, alto Dios, al único a quien se debe adorar en los cielos y en la tierra, porque Él es el Santo. Aleluya, porque Él es el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. Aleluya. Es porque descubrimos la revelación del Dios viviente a través de los 7 espíritus de Yahweh Elohim, como dice Apocalipsis, que es la revelación plena total del Eterno. Conocemos al Eterno y lo adoramos por su nombre, lo adoramos por su grandeza, lo adoramos por su poder, lo adoramos porque Él es Dios, lo adoramos por su santidad, lo adoramos por su justicia, lo adoramos porque Él es bueno, lo adoramos porque Él es todopoderoso, lo adoramos porque Él es misericordioso, lo adoramos porque Él se reveló en nuestra vida como nuestro sanador, como nuestro libertador, y lo adoramos porque Él es el Dios que vive por los siglos de los siglos, independiente del favor que Él brinda a su creación. Aleluya, qué poderoso. Esto realmente es grande y poderoso. Mire, prácticamente se nos fue el tiempo y solo hablamos de una tribu, la primera, Yehuda, la tribu de Judá, de donde es reconocido Yahshua HaMashiach como el león de la tribu de Judá, el perfecto adorador. Él es el perfecto adorador, según la Biblia, Apocalipsis 8 del 1 al 5. Él es el perfecto adorador. Él es el perfecto adorador. Y toda alabanza y adoración que llega a la presencia del trono del Padre tiene que llevar el sello de los carbones encendidos de Yahshua HaMashiach, amor y justicia, que significa amor y justicia, los 2 carbones encendidos de Yahshua HaMashiach. Su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su justicia, porque Él vino a cumplir toda justicia. Es sencillito. Y el Señor quiere que nosotros seamos gente que adoremos y que vivamos en el amor y en su justicia. Sencilla la palabra de Dios, si la podemos entender y recibir por el Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos a orar porque esto es glorioso. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Yo bendigo a tus hijos, a tu pueblo, y declaro, Señor, que cuando tus hijos alaban, la gloria de Yahweh Elohim viene sobre ellos. Declaro que cuando se levanta un altar de adoración en cada hogar, cada familia, tu gloria manifiesta con poder, con autoridad, con sanidad, con liberación. Declaro que todo aquel que invoca tu nombre, tu gran nombre, todo aquel que te reconoce como Señor y Salvador, recibe todos los beneficios redentivos del poder de la sangre de Yahshua HaMashiach. Y en cualquiera que sea la circunstancia de vida de tus hijos, cuando tus hijos levantan una adoración, allí se cumplirá, Señor, sobre ellos el poder, la gracia, la justicia del viviente, y cada uno recibirá según la necesidad que porta, Señor, porque la gloria del Elohim lo cubre absolutamente todo. Yo declaro para ti sanidad y largos días. Declaro para ti bienestar y largos días. Declaro para ti bendición, para tu descendencia, para tus hijos. Declaro para ti libertad, liberación. Declaro para ti que el sello de Yahweh Elohim está sobre tu vida y se cumple su plan, propósito eterno sobre ti. Y todo lo que
el Señor destinó para tu vida se cumplirá conforme al propósito eterno de nuestro gran Dios, de nuestro gran Rey. A Él y solo a Él sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Adora al Señor y verás la mano del Elohim moviéndose sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu descendencia. Fiel es el Señor y Él cumplirá sobre tu vida lo que ha prometido. Así lo sé yo, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Si tú todavía no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, este es el momento de hacerlo. ¿Cómo? Abre tu corazón a Él, declarando estas palabras. Di conmigo: Padre, en el nombre de Jesucristo, reconozco mi pecado, reconozco que he vivido lejos de ti, mas ahora, Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, Señor, soy redimido. Pido perdón por mis pecados. Declaro que tú me limpias, me sanas, me purificas y me levantas. Declaro que tú, Señor, perdonas mis múltiples fallas y de mis generaciones y traes un cambio sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Yo hoy declaro con mi boca que Jesucristo es mi Señor y Salvador y creo con mi corazón, Señor, que Él está sentado a la diestra de tu trono y desde allí me representa. En el nombre de Jesucristo, muéstrate, Señor, y hazme conocerte. Gracias te doy. Amén y amén. Te bendigo a ti, bendigo tu casa, bendigo tu familia, tu descendencia. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendigo tu entrar, bendigo tu salir. Declaro la protección divina en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de pandemia. Declaro la protección del Santo de Israel sobre ti como un sello, como un escudo. Y aunque vengan miles de plagas, y aunque vengan cualquier cosa que el enemigo quiera levantar, y aunque vengan cuantas variantes de COVID quieran venir, en el nombre de Yahshua HaMashiach están destruidas, están vencidas, están quebrantadas y no pueden tocar ni dañar a los hijos de Dios. Así lo sé yo. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Si quieres seguir recibiendo o viendo, escuchando más mensajes y predicaciones como esta, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Si necesitas consejería pastoral, espiritual, familiar, psicológica, estamos para ayudarte y servirte. Allí aparecerán en la pantalla unos Facebook, correo electrónico y números telefónicos por medio de los cuales puedas contactarte con nosotros y con el ministerio, o si no, directamente a través de mensajes en el canal de YouTube. Te bendigo desde la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, República del Ecuador. Ministerio Linaje del Rey, profeta Rubén Zambrano. Te bendigo en el nombre de Yahshua, nuestro Rey y Señor. Amén y amén.